Dios les bendiga en este precioso día. Reciban ustedes un cordial saludo de la Casa de Oración Monte Carmelo, ubicada en el corregimiento de Carmelo, Candelaria Valle, Colombia, y de su hermana en Cristo, Carmen Lilia Vaca Guerrero. ¡Qué bendición! Esto es Descansando en Dios. Amado Dios y Padre Celestial, damos gracias a ti una vez más, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por estar con nosotros. Gracias por ser tu centro, nuestro fundamento. Gracias por tomar el control de nuestros pensamientos, tomar el control de todo nuestro entorno, Padre. Gracias, Señor, por redimirnos. Gracias, Señor, por la obra de la cruz. Padre, faltarían palabras, precioso Dios, para expresar los agradecidos, Señor, la agradecida que estoy, Señor Dios mío. Pero hoy quiero darte gracias a ti, Señor. Y pedirte perdón a ti, Señor, por mis pecados, mis falencias, Señor, mis debilidades, Señor. Y creo en tu palabra, Señor, cuando tú dices, Señor, que tú eres un Dios que restaura. Cuando tú dijiste, Señor, que el Hijo de Dios ha venido a buscar lo que se había perdido, a traer restauración sobre las vidas, sobre las almas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. ¡Qué bendición! Esto es Descansando en Dios. La palabra del Señor nos habla a través del libro de Esdras, capítulo 3, cuando dice la Escritura, en la autoridad del Padre, del Hijo, con la sabiduría y discernimiento de su Santo Espíritu, cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadá, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salitiel, y sus hermanos, y edificaron altar al Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Qué preciosa palabra, como toda la que Dios Todopoderoso nos regala a nosotros a través de su devocional Descansando en Dios. ¿Sabes? Es tiempo de restaurar. Este capítulo 3 del libro de Esdras titula Se restaura la adoración en Jerusalén. Llega el momento en el cual, a través del cautiverio, a través de las aflicciones que pasó el pueblo de Jerusalén, Dios les permite a ellos restaurar la adoración, ¿sabes? Porque muchas veces nosotros cuando estamos pasando momentos difíciles, lo que menos queremos nosotros es adorar. Lo que menos queremos nosotros es rendir nuestra vida. Lo que menos queremos nosotros es edificar un altar. Y Jerusalén representa a nuestra familia. Jerusalén representa nuestra casa. Jerusalén representa nuestra parentela. Jerusalén representa a las personas con las cuales nosotros convivimos. Sea en el trabajo, sean nuestros amigos, las personas con las cuales nosotros pasamos mayor parte de nuestro tiempo. Ese es nuestro Jerusalén. Y resulta y acontece que había caído la adoración del pueblo de Jerusalén. Y llega Dios a través de Esdras, conocido como el escriba fiel, y le habla al pueblo de Jerusalén en el capítulo 3. Dice que el pueblo tenía una necesidad. La necesidad que tenía era que ya tal vez estaban cansados del yugo que habían tenido. Que se había cumplido las profecías que había anunciado Jeremías. Cuando Jeremías profetizó que el pueblo iba a ser llevado cautiverio, que le iban a colocar un yugo sobre el pueblo. Pero Dios da una oportunidad, porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios que da oportunidad, es un Dios que dice su palabra, que nuevas son cada mañana su misericordia. Es un Dios que dice que por un momento será su ira, pero su misericordia dura toda la vida. Y Dios le da la oportunidad al pueblo de que se unan como un solo hombre y empiezan aquí a restaurar el altar, a edificar el altar que había sido asolado, el altar que había sido destruido, el altar que había sido destruido y en cual ellos ya no sentían adorar al Señor. ¿Sabes? Que muchas veces cuando tú y yo estamos pasando momentos difíciles, como te dije hace un momento, lo que menos tú y yo queremos es adorar. Pero es allí donde nosotros vemos la bendición de Dios. La palabra del Señor nos habla a través del libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas 7:14, cuando dice, si se humillase mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y clamare, yo los oiré desde lo alto, descenderé a la tierra y la sanaré. Sabes que cuando tú y yo nos humillamos directamente, humillados, como dice el apóstol Pedro, humillados bajo la mano poderosa de Dios, porque a su tiempo seremos exaltados, es donde Dios se glorifica en medio de nuestras vidas.
Porque cuando nosotros adoramos, cuando nosotros entendemos que estamos llamados a restaurar ese altar familiar, a traer esa unidad en medio de nuestra familia, a que nuestra familia conozca el Dios Todopoderoso, porque no solamente podemos nosotros alimentarnos y tenemos la necesidad de conocer nosotros a Dios, sino nuestra casa, nuestra familia. Las personas con las cuales nosotros compartimos necesitan conocer que hay un Dios que salva, que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que liberta, que hay un Dios que en medio de la cautividad se glorifica en medio de nuestras vidas, que hay un Dios que se glorifica tanto como cantó el pueblo de Israel cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión. Seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, y estaremos alegres. ¿Sabes que es tiempo de nosotros restaurar nuestro altar? Es tiempo de dejar nosotros que el Dios Todopoderoso restaure nuestro altar. ¿Y qué es restaurar? Restaurar significa volver a hacer algo. Porque Dios es experto en hacer las cosas nuevas. Porque Dios es experto en volver a hacer de algo que está dañado, volver a restaurar. Porque el único que tiene el poder de restaurar lo que se había perdido se llama Dios. Porque el único que tiene el poder de cambiar las vidas se llama Dios. Pero para que eso suceda, tú y yo tenemos que buscar el rostro del Señor a través de la adoración. Me llama mucho la atención lo que dice Esdras capítulo 3. Dice: cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. ¿Sabes? Muchas veces hay un tiempo específico para que tú y yo nos juntemos. Hay un tiempo específico para que tú y yo nos juntemos y nos hagamos como un solo hombre a buscar qué es la presencia de Dios, a buscar el poder de Dios, a buscar la llenura del Señor. Y eso sucede cuando nosotros oramos. Dice la palabra del Señor que donde estemos 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estará Él. Mira, déjame decirte que este pueblo salía de un cautiverio. Había sido esclavizado porque Jeremías había profetizado directamente que iban a colocarles un yugo. Pero Dios tiene misericordia, porque nuestro Dios es tan misericordioso que levanta un rey pagano, un rey que se llama Ciro. Pero Dios le habla a Ciro, porque Dios no hace excepción de personas. Dios levanta a Ciro, dice en Esdras capítulo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también escrito por todo su territorio. Por todo su territorio. O sea, Ciro levantó un decreto y fue sellado por el anillo del rey. O sea que se tenía que cumplir. Y Dios le colocó ese sentir a Ciro. Y le dice en el versículo 2 de Esdras 1, así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Por qué? Porque Jerusalén directamente había perdido la esencia de adorar. Había perdido la esencia de adorar a Dios. Y Dios levanta a un rey pagano y le muestra en sueño y le dice: mira, Ciro, yo te digo a ti, es necesario que en Jerusalén, porque Jerusalén representa nuestra familia, Jerusalén representa nuestra parentela, Jerusalén representa a las personas con las cuales nosotros pasamos mayor parte de nuestra vida. Que restaure la adoración, que le edifique un templo. ¿Para qué? Para que ellos puedan ir a adorar. ¿Sabe que la palabra del Señor lo dice directamente, que nosotros somos el templo y la morada del Dios en el Espíritu? Dice que ya Dios no habita en un templo hecho por manos de hombres. Dios habita en un templo hecho por sus preciosas manos, los cuales somos nosotros.
Y nuestra familia necesita conocer a un Dios que salva, a un Dios que restaura, a un Dios que liberta, a un Dios que directamente se va a mover en medio de la oración. Cuando tú y yo edificamos un altar familiar en medio de nuestros hogares, déjame decirte que es una oración corporativa, una oración directamente donde Dios va a responder. Así sea una palabra que nosotros decretemos, que nosotros leamos y compartamos con las personas. Esa palabra es una espada de doble filo que va a penetrar y en cada uno de nosotros va a traer una sanidad. En cada uno de nosotros va a ser algo diferente. Y Dios levanta a Ciro directamente a un rey pagano y le dice, le muestra para que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea de Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique casa. ¿Sabe que Ciro dijo directamente, quien haya en medio de este pueblo que está cautivo, que conozca a Dios, que suba a Jerusalén y edifique casa? Mira, hoy en día muchas personas conocen de Dios, pero no nos podemos quedar solamente nosotros conociendo a Dios. Necesitamos que las personas que están en nuestro entorno conozcan a ese Dios que nosotros tenemos, se apasionen por ese Dios que nosotros tenemos y crean en un Dios todopoderoso. Como dice la palabra del Señor a través de Juan 8:32, conoceremos una verdad y esa verdad os hará libres. ¿Sabes? Que Dios le habla a Ciro. Y me llama la atención porque en Esdras 1:3 dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, porque Ciro no era el pueblo de Dios. Pero Dios lo utiliza a él para que los que estaban cautivos fueran y declararan la palabra, avivaran a aquellos que conocían de Dios, pero que se habían entrado en un estado de enfriamiento. ¿Cuántos de nosotros podemos estar cayendo en un estado de enfriamiento espiritualmente? ¿Cuántos de nosotros podemos estar saliéndonos, apartándonos del fuego? Y recuerda que un tizón fuera del fuego se apaga. Y es necesario que avivemos en medio de nuestras familias ese altar, que nuestra casa, las personas que nos conocen a nosotros, vean en nosotros ese Cristo de la gloria y sean ellos impactados a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de un altar, que edifiquemos ese altar, que suba y edifique casa a Jehová, Dios de Israel, el Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle, hombres de su lugar, con plata, oro, bienes, ganados, además ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Era necesario que en Jerusalén se edificara un altar. Amados, es necesario que en medio de nuestros hogares edifiquemos el altar. Recuerda que la palabra del Señor dice que donde estemos 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor. ¿Qué tiempo estamos sacando nosotros para edificar el altar? ¿Qué tiempo estás sacando tú, varón, para edificar el altar en medio de tu casa? ¿Qué tiempo estás sacando tú, mujer, para edificar el altar en medio de tu casa? ¿Qué tiempo sacamos nosotros como hijos para edificar un altar en medio de nuestra casa? Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, Dios se glorifica. Y me llama la atención que en Esdras capítulo 3, versículo 2 dice, entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadá, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salitiel, y sus hermanos, y edificaron un altar al Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. ¿Sabes que Dios le dijo a Moisés que edificara un altar de bronce? Y en ese altar era donde se quemaba la ofrenda. Dios quiere que nosotros seamos esa ofrenda. Cuando nosotros oramos en medio de nuestra casa, estamos siendo nosotros esa ofrenda. Estamos siendo esa ofrenda que llega a la presencia de Dios. Cuando tú y yo le cantamos a Dios y decimos, Señor, tú eres la persona más importante en este lugar, estamos rindiendo nuestra vida, estamos dejando que Dios restaure ese altar en medio de nosotros. Estamos dejando que el altar y el culto a Dios sea restaurado en medio de nuestra familia, en medio de nuestra parentela. No importa la situación que tú estés pasando hoy, amigo, amiga, hermano en la fe, familiar.
Vamos, unámonos, oremos, cantemos, alabemos al Señor, que Dios se glorifica. Digamos como dijo el pueblo cuando habló en aquel salmo que dijo: cuando Jehová hiciera volver los cautivos de Sión, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con esto, y estaremos alegres. En medio del cautiverio, en medio de la aflicción, en medio de los momentos difíciles que estemos pasando, Dios nos da una arma para que tú y yo la pongamos, la utilicemos, que es la alabanza y es la adoración. Cuando tú y yo restauramos el altar, estamos haciendo que el poder de Dios descienda sobre nuestra casa, nuestra familia. Estamos dejando que se cumpla lo que dice el Salmo: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. No edifiquemos nosotros en nuestra fuerza. Edifiquemos conforme a la palabra del Señor. Esdras, el escriba fiel, le habló al pueblo de Jerusalén. Se unieron como un solo hombre y edificaron el altar. Edificar el altar nos lleva a tener una coinonía, nos lleva a tener una unidad. Dice la palabra del Señor a través del Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué no meditas en esta noche, tarde o mañana, a través de este devocional Descansando en Dios? Hemos hablado a través del libro de Esdras, capítulo 3. Y nos hemos hablado también a través del libro de Esdras, capítulo 1, en el cual Dios nos hace un llamado, que es: se restaure la adoración en Jerusalén. Recuerda que Jerusalén es tu casa. Jerusalén es tu casa. Y Dios quiere que tu casa sea restaurada. Y para hacer tu casa y mi casa restaurada, necesitamos edificar el altar. Bendiciones del Eterno. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga. Te lo dice tu amiga y pastora Carmen Lilia Vaca Guerrero, pastora de la Casa de Oración Monte Carmelo. Que Dios te bendiga. Que el Cristo de la gloria te sorprenda en sus brazos hoy y siempre, y que tengas una bendecida noche en Cristo Jesús. Bendiciones del Eterno. Hasta una próxima oportunidad.